Saludos muchachos, esta presentación tiene por utilidad llevar a cabo la retroalimentación de la autoevaluación que corresponde a las páginas 142 y 143 de tu libro. En la primera sección teníamos 3 preguntas abiertas. Entonces, en este caso, las respuestas pueden ser individuales, ya que cada quien contesta de acuerdo a lo que considera correcto para su propia persona. En la pregunta 1, por ejemplo, nos decía que en qué lugar te sientes más cómodo y por qué. Algunos chicos contestaron que en su casa, con su familia, otros que en la escuela, con los amigos. Cualquiera de estas respuestas es correcta porque es una elección individual. En la pregunta 2 que nos dice, ¿con quién sueles tener más conflictos? ¿Por qué? Podías haber contestado que a lo mejor con un primo o con tu hermanito o algún amigo en particular. Algunos comentaron que de repente podían tener algún conflicto con los papás. Está correcto, y ahí explicar las razones del por qué. Ahora en la pregunta 3 nos decía, plantea una estrategia para solucionar los conflictos de la mejor manera. Y poníamos nosotros que a lo mejor como respuesta podía ser el diálogo, comprender a la otra persona o ponerse en su lugar e incluso crear acuerdos. En la segunda sección, la primera pregunta que dice que a qué componente pertenecen los conflictos, tiene por respuesta el inciso D. El componente es político, ya que sabemos que los conflictos entre países o estados se regulan por los gobernantes, por el presidente, por las leyes e incluso en la Constitución están nuestras normas para evitar conflictos personales. Ahora en la pregunta 2, que dice ¿a qué componente pertenecen las naciones? La respuesta correcta es el inciso B, cultural. Aquí pudo haber alguna confusión. De hecho, vi varios chicos que ponían como respuesta político. Sin embargo, las naciones, aunque sabemos que constan de países o tienen leyes, que esto forma parte de lo político, más bien nosotros entendemos una nación conformada por un conjunto de personas que tienen un origen común y que sobre todo comparten lazos culturales. Por eso nuestra respuesta correcta es B. En la tercera pregunta que dice, uno de los componentes del Estado es el territorio. ¿A qué componente pertenece esta categoría? La respuesta correcta era D, político. ¿Por qué? Porque el territorio es una forma de división del país. Entonces, ya sabemos que la división territorial forma parte del componente político. En la tercera sección vamos a poner una marca a cada oración dependiendo de si esta oración es falsa o verdadera. En la número 1 nos dice que la población se organizó para delegar el poder a sus representantes. A esto se le llama gobierno. Es correcta, porque cuando se delega el poder por parte de la población, sabemos que la población lo hace por medio de unos representantes. La número 2, cuando nos indica que cada persona tiene ideas, costumbres e identidad propia, también es verdadera, porque sabemos que todos somos diferentes entre sí e incluso aunque formemos parte de una misma cultura. La número 3 es falsa, cuando nos menciona que las naciones más antiguas son mejores, ya que todas las naciones, sin importar si son antiguas o si son nuevas, tienen un valor y una cultura propia, tradiciones y costumbres específicas. En la 4 nos dice, Estado es sinónimo de gobierno. Esta también es falsa. Acuérdate que el Estado consta de territorio, poder de gobierno y población, por lo que el gobierno más bien es un componente del Estado. En la siguiente, en la 5 nos dice, cada individuo forma parte del Estado. Esto es verdadero, todos formamos parte de un Estado. En la 6 nos dice, la ONU reconoce a todos los territorios que se proclaman independientes. Esta es falsa.
Acuérdate que no es así, ya que todavía hay muchos territorios que están exigiendo su soberanía, pero a los que no se les ha aprobado que sean capaces de tomar decisiones por sí mismos, sin que la ONU u otras instituciones intervengan. La 7. La ONU reconoce 186 estados. También es falsa. Acuérdate que en la lectura que compartimos nos mencionaban que la ONU más bien reconocía 194 países. Este dato se encontraba en la página 137. La siguiente. Las fronteras delimitan los estados. Esta es verdadera. Sabemos que las fronteras es donde se va a delimitar el territorio y es donde de repente chocan las culturas, las nacionalidades. Después, las fronteras son el límite entre las leyes de los diferentes estados. Es correcto porque cada estado, cada lugar tiene un gobierno propio y donde termina la frontera, termina también esas leyes o esa forma de gobierno. La número 10. Para evitar los conflictos, la política debe tratar de homogeneizar los espacios. Esto es falso. Acuérdate que homogeneizar significa que la ONU haría que todos los espacios, países, estados sean completamente iguales. Y no es necesario que todos los países sean completamente iguales para que no existan los conflictos, sino que más bien necesitaríamos pueblos o espacios que sean más tolerantes y capaces de abrir diálogo y crear acuerdos en torno a esas diferencias. Ya en la número 11, cuando nos dicen, según la ONU, Crimea es un estado de reciente creación, esta también es falsa, porque aunque Crimea se ha proclamado como estado independiente, no ha sido reconocida por la ONU, sino solamente por Rusia. Este dato estaba en la página 139. Ten en cuenta que cuando realices una autoevaluación del libro, es válido que recurras a la lección o a la lectura para contestar, ya que la idea es que puedas recordar y usar los capítulos o los segmentos que sean más importantes. En el apartado número 4 nos decía, une los tipos de relaciones entre los estados con sus características. Lo que debemos de recordar es que la diplomacia es una disciplina o ciencia que ayuda a los países a crear acuerdos entre sí frente a un conflicto. Entonces, la explicación que más se apega a esto es negociar con base en leyes e intereses. Acordémonos también de los 3 tipos de crisis. La de intereses, cuyo nombre también era crisis de intereses contrarios. Entonces, desde el nombre ya nos indica que hay 2 países cuyas ideologías son totalmente opuestas y de esto nace el conflicto. Con la crisis bélica no tenemos tanto problema porque ya sabemos que bélica o bélico significa guerra. Mientras que la crisis severa es cuando 2 países ya no son capaces de resolver los conflictos mediante acuerdos, por lo que por eso elegimos que la respuesta correcta es fin a las relaciones diplomáticas. En este apartado, la mayoría salió bastante bien. De todas formas, checa también tus respuestas. En el apartado 5 nos decía, marca el tipo de conflicto al que pertenece cada ejemplo y teníamos 4 preguntas de opción múltiple. En la primera nos hablaba de la desintegración de Yugoslavia. Este sería un conflicto histórico, ya que habíamos leído que se conformó en Europa Yugoslavia en el siglo XX y que en su territorio vivían croatas, serbios, eslovenos y macedonios, y que cuando se desintegró la URSS se crearon fronteras y en este solo territorio se llevaron a cabo 7 estados distintos. Entonces la respuesta correcta es la B. El dato estaba en la página 139 de manera más completa si deseas consultarlo. En la pregunta 2 nos hablan del conflicto en Ruanda entre Hutus y Tutsis. Este sería de intolerancia étnica o inciso C, ya que son 2 sitios de África. Los Tutsis son ganaderos y los Hutu son una comunidad agrícola. Entonces decimos que el conflicto es de intolerancia étnica,
porque quieren imponer su forma económica uno al otro. En este caso, la respuesta completa estaba en la página 140. En la pregunta 3, cuando nos hablan de la región de Cachemira, que es disputada por India y Pakistán, este sería un conflicto de dominio y se encontraba en la página 138, ya que tanto la India como Pakistán se disputan que la población de Cachemira pues tiene características tanto de hindús como de pakistaníes. Entonces, cada uno dice que forma parte de ellos. Ya en la pregunta 4, cuando nos mencionan el caso del triángulo de Halaib, ¿este era un conflicto por enfrentamiento? No, más bien es un conflicto por intolerancia étnica. Es el inciso C, ya que a finales del siglo XIX la corona decidió que Sudán administrara el sur de Egipto. Y pues se pretende más bien imponer una costumbre, una lengua, el control de una cultura sobre otra. Este ejemplo lo revisamos en las diapositivas en una presentación anterior, entonces puedes revisar también la respuesta desde allí. En la sección 6 nos decía la instrucción: observa las imágenes y encierra aquellas en las que se identifica una situación de conflicto. Las dos imágenes que podemos ver con el círculo amarillo o anaranjado son las respuestas correctas. En la que está arriba, la primera imagen, pues vemos que hay un muro, una frontera que divide a un país de otro. Entonces podemos pensar que esa frontera fue creada por las diferencias entre ambos países. Ya sabemos también que las fronteras son zonas sensibles para los conflictos porque ahí chocan la cultura, la lengua, las nacionalidades. En la segunda imagen, que encerramos en un círculo, identificamos que hay un conflicto también, ya que vemos que la niña tiene una expresión triste, mientras los jóvenes detrás de ella parecen estar hablando entre sí, posiblemente hablando de ella, pero en vez de dialogar, prefieren ignorarla. Las otras dos imágenes pues no representan conflictos, porque en la de arriba simplemente vemos un paisaje y aunque contiene unas construcciones, pues esas no son fronteras, solamente son una especie de muro o cimientos de alguna casa antigua. Y en la última imagen que vemos, pues todos están conviviendo de manera alegre, entonces tampoco observamos un conflicto. Finalmente, en la sección 7, ibas a marcar con sí o no. Esta sección es de manera individual. La podías contestar de acuerdo a tus propios aprendizajes. Lo ideal sería que hubieras marcado todas las respuestas con un sí. Si marcaste alguna de las respuestas con un no, vamos de todas formas a analizar cada una para ver a qué se referían. Y bueno, en la primera nos hablaba acerca de la diversidad. Nos dice que la diversidad es una característica del espacio, ya que la diversidad puede observarse en la flora, fauna o las personas presentes en un sitio. Entonces sí, es verdad, es una característica del espacio. En la número 2, debemos ser capaces de reconocer que los conflictos siempre van a ocurrir, pero que sin importar cuál sea ese conflicto, siempre podemos poner una actitud de diálogo y apertura para arreglarlo de la mejor manera. Y en la número 3, debemos hacernos conscientes de que valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad nos ayudan siempre a solucionar los conflictos, ya que a partir de ellos, que son nuestros valores principales, podemos entender al otro, aunque sea diferente de ti. No olvides realizar las correcciones en una hoja aparte de tu libreta y enviarlas a modo de actividad con la explicación correspondiente o si no, realizarlas también en un Word, pero recuerda siempre explicar el por qué esa respuesta era correcta. Muchas gracias por tu atención.